presenciado la explicación de un tema, pero usted al hacer el estudio de la ley y hacer el razonamiento puede comprenderlo, aunque nadie se lo haya explicado. Ese es el objetivo, ¿verdad? Ese es el objetivo. El artículo 45 se refiere a cómo debemos de hacer la proposición de la declinatoria, en qué momento y qué efectos tiene. Eso es bien importante. Ok. Primero dice que dentro de los primeros 5 días para contestar la demanda. Ok. Tengo que explicarles algo que van a ver en procesal civil 1 y que por eso lo más seguro es difícil que ustedes comprendan a qué se refiere un procedimiento ordinario y un abreviado. Hay 2 tipos de juicios o de procesos dispositivos. Ustedes van a ver en procesal civil 1. Uno de ellos es el ordinario y el común. Otro es el abreviado, que obviamente, como su palabra lo dice, es más corto. Entonces, de acuerdo a lo que dice la ley, es que si usted, le voy a decir cuál es el procedimiento ordinario, para que ustedes lo comprendan. Apúntenlo, por favor. Apúntenlo. Porque de aquí en adelante van a haber montones de artículos que se refieren al ordinario y al abreviado. Para que ustedes lo puedan comprender, tienen que tener una idea racional de cómo son esos procedimientos. Ejemplo, el ordinario. El ordinario comienza, número 1, con la presentación de la demanda. Número 2, con la contestación de la demanda dentro de 30 días. Tercero, sigue la audiencia preliminar. Cuarto, la audiencia probatoria. Y después sigue la sentencia. Lo vuelvo a repetir. El procedimiento ordinario es el siguiente. Comienza con la demanda, continúa con la contestación, que es dentro de 30 días. Tiene 30 días para contestar una demanda ordinaria. Después sigue la audiencia preliminar, que donde usted propone los medios de prueba y se admiten y donde se subsanan defectos. Después sigue la audiencia probatoria, que es donde se evacúan y donde se hacen las alegaciones finales. Y después sigue la sentencia. Entonces tiene esos pasos. ¿Ok? Eso es lo normal. Un juicio normal. ¿Cuál es el abreviado? El abreviado comienza con la demanda. No hay contestación, sino que se cita a la otra parte, se cita para que llegue a una audiencia en donde van a estar ambas partes y en esa audiencia se van a proponer y a evacuar todas las pruebas. Y después sigue la sentencia. Esa es la diferencia entre el procedimiento ordinario y el procedimiento abreviado. Le repito nuevamente el abreviado. El abreviado comienza con la demanda, se cita a la otra parte para que comparezca a una audiencia donde va a estar el demandante y el demandado. Y ahí usted lleva todos los medios probatorios. Ahí se proponen y ahí se evacúan en esa audiencia. Y después sigue la sentencia. ¿Ven por qué se llama abreviado? Porque es mucho más corto que el ordinario. Pura lógica jurídica. Los temas son sumamente sencillos, lo único que necesita es estudiar y comprenderlo. Entonces, dice este artículo 45 en el numeral 1, que usted debe de interponer la declinatoria dentro de los 5 primeros días del plazo para contestar la demanda del proceso ordinario. ¿Cuántos días tiene usted para contestar el proceso ordinario? 30. O sea que dentro de esos 5 primeros
O sea, que me notifican hoy y empieza a correr el término al día siguiente, porque todos los términos comienzan a correr al día siguiente hábil. Entonces, si me notifican hoy, empieza a correr mañana. Mañana jueves el primer día. El viernes es el segundo. El lunes es el tercero. El martes es el cuarto. Y el miércoles próximo es el quinto. Entonces yo, si me notifican hoy de la demanda ordinaria, tengo hasta el próximo miércoles, que es el quinto día, para interponer la declinatoria a través de un escrito. Que eso les voy a enseñar a hacerlo en los talleres prácticos que vamos a comenzar a partir del día de mañana. ¿Ok? Entonces ustedes van a ver lo que es la aplicación directa de la ley. ¿Qué pasa si su juicio es abreviado? Entonces ahí dice. O en los 5 primeros días posteriores a la citación para la audiencia del proceso abreviado. Recuerden que les dije que comenzaba con la demanda, después seguía con la citación para la audiencia. Entonces, si a mí me citan hoy para la audiencia de mi proceso abreviado, tengo hasta el próximo miércoles para interponer la declinatoria a través de un escrito. ¿Ok? Eso es bien importante que lo comprendan. Dice, ¿qué efecto tiene? ¿Cuál va a ser la consecuencia si usted interpone una declinatoria? Automáticamente, mis queridos alumnos, el juicio se para, se suspende, no continúa. Así lo dice el numeral 2, hasta que sea resuelta. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica jurídica? Porque eso es lógico. Es lógico porque ¿cómo va a seguir el juicio si no sabemos si el juez es competente o tiene jurisdicción para eso? Es ilógico continuarlo. Eso es lógica jurídica. No se va a continuar porque hay que ver si él es el competente o tiene la jurisdicción. ¿Ok? Numeral 3. Dice, lo que sí se puede hacer, dice, es que aunque esté suspendido el juicio, dice, ante el que pende el asunto puede practicar, dice, a instancia de parte legítima, cualquier actuación de aseguramiento de prueba o de medida cautelar. Le voy a decir que sí puede hacer, aunque se presente una declinatoria. Ejemplo, así se llama, compañero, Esmelin. Sí, abogado. Así es, ¿verdad? Así está bien pronunciado, Esmelin. Por ejemplo, yo demando a Esmelin. Es un juicio ordinario, por ejemplo. Yo digo, por ejemplo, que el terreno donde él está es mío. Es mío. Entonces, yo tengo idea, yo tengo conocimiento que él lo está queriendo vender. Entonces, viene él e interpone la declinatoria y dice que, por ejemplo, que yo lo debí de haber demandado no aquí en Tegucigalpa, sino en San Pedro, porque él vive en San Pedro. Pero yo le puedo decir al juez que antes de resolver esa declinatoria, me embargue el terreno. De Esmelin, porque le pruebo de que él lo está queriendo vender, y de aquí a que se resuelva la declinatoria, o si la declinatoria procede, ¿verdad? Yo puedo quedar sin asegurar la situación, que es mi asunto. Y puede ser, si usted lo acredita bien, que el juez se lo otorgue. Eso es lo que dice el numeral 3. Vamos al artículo 46. Hay un procedimiento especial que lleva la declinatoria.
Y dice que en el escrito que usted va a presentar, que yo le voy a enseñar a hacerlo, ¿verdad? Usted debe de acompañar todos los documentos, dice, principio de prueba. ¿Qué quiere decir principio de prueba? Un indicio racional de algo. Si yo le digo al juez que Esmelín está tratando de vender su terreno, las palabras se las lleva el viento. No tiene ningún valor si yo se lo digo al juez. Pero diferente es que yo le digo, señor juez, Esmelín está tratando de vender el terreno. Aquí está la publicación del periódico del terreno. Diferente. Entonces yo le presento el principio de prueba y le puedo asegurar que el juez le va a dar el embargo. ¿Verdad? Eso es lo que dice el numeral 1 del 46. Asimismo dice que debe de acompañar copia simple de lo que usted esté pidiendo. Dice que las demás partes van a tener 5 días para alegar si están de acuerdo o no con la declinatoria. Ejemplo, van a notificarme a mí porque el que interpuso la declinatoria fue Esmelín, que es el demandado. Él interpuso la declinatoria. Entonces me van a dar 5 días a mí. Él va a tener que presentar una copia para mí. Ahí lo dice el artículo. Y esa copia me la van a entregar. Y desde ese momento que me notifican y me entregan la copia, empiezan a correr los 5 días. Para yo decir si estoy de acuerdo con lo que dice Emily, de que me equivoqué en el juez, o para que yo defienda la jurisdicción y la competencia del juez ante el que yo interpuse la demanda. Y decir por qué tomé la decisión de que ahí fuera. ¿Se acuerdan del principio de contradicción? Todas las partes deben de ser oídas. Eso es en base al principio de contradicción. Emily presenta el recurso. No hay recurso. La declaratoria no es un recurso porque no está dentro del capítulo de los recursos. Pero es una figura jurídica para establecer la falta de jurisdicción y de competencia. Entonces, el juez me tiene que oír a mí. ¿Ok? Me tiene que oír siempre a mí. Y ver qué es lo que yo voy a decir de él. Siguiente. ¿Qué es importante también de este artículo? Dice que se va a dictar un auto. Le vuelvo a explicar qué es la diferencia entre una providencia, un auto y una sentencia. Ustedes van a escuchar y van a leer y van a estudiar durante todo Teoría General del Proceso, Procesal Civil 1 y Procesal Civil 2, todo el código. En algunas veces va a decir se dicta providencia, en otras va a decir se dicta auto, en otras va a decir se dicta sentencia. Le voy a decir cuál es la diferencia entre estos tres, que lo vamos a ver más a detalle en la segunda unidad. La providencia es una resolución judicial que no está motivada. El auto está motivado y la sentencia es la que pone fin al juicio. Ahora le voy a explicar cuál es la diferencia entre un auto y una providencia y qué quiere decir que esté motivada o no. Le voy a dar con ejemplos sencillos. La ley dice, ahí lo vamos a ver, en un artículo, que usted tiene derecho a pedir las copias del expediente. Es un derecho que usted tiene. Entonces, si ya se sabe que es un derecho, no se la van a denegar, ¿no? Ese es un derecho que usted tiene, de tener copia de todo, porque no hay nada oculto en los juicios, no hay nada oculto. Usted puede tener copia de todo, es un derecho. Entonces, usted solicita, mediante un escrito, una copia. El juez va a dictar una providencia. ¿Por qué? Porque él no tiene que decidir nada, pues. Es algo de mero trámite.
Con el mero trámite, es un derecho que usted tiene. Está pidiendo, se lo dan y estuvo. Eso lo va a decir. Se procede a autorizar las copias del solicitante a su costa. Y estuvo. ¿Qué quiere decir a su costa? Que yo las tengo que pagar. O sea, yo las solicito, pero yo las pago. Yo pago las copias. No me las va a regalar el Poder Judicial. Entonces, ¿qué es la parte práctica? Yo pido una copia, entonces el secretario, que es el encargado de los expedientes, me va a prestar a una persona para que vaya a la fotocopia que esté en el primer piso y sacar todas las que yo ocupe y la señora de la fotocopiadora me la va a cobrar y yo la voy a pagar. Y ya estuvo. Eso es la parte práctica. Entonces, esa es una providencia. Diferente es, por ejemplo, cuando yo presento una demanda. Cuando yo presento una demanda, siempre me van a dictar un auto. ¿Por qué? Porque el juez tiene que ver si yo cumplo con todos los requisitos de la ley. No porque usted presente una demanda que la van a admitir. No. Usted tiene el derecho, en base al principio número 1, de presentarla. Pero no que la admitan, que es diferente. Presentarla usted la puede presentar, pero si la presenta incorrectamente o en un lugar incorrecto, no se la van a admitir. Una cosa es presentar y otra cosa es admitir. Entonces, cuando yo la presento, va a venir el juez y va a dictar un auto que va a decir que en fecha tal el abogado Douglas Ramírez, en su condición de representante legal de tal, procedió a presentar una demanda por vía del procedimiento ordinario en el cual adjuntó como medio probatorio, adjuntó copias de escrituras, copias de planos, cartas cartográficas, todo lo que usted presenta. Y este tribunal considera que cumplió con cada uno de los requisitos que están establecidos en el artículo 424, donde se establece que estableció la suma, la designación, los hechos, los medios probatorios, la petición, lugar, fecha y firma, todo eso que usted va a ver en el procesal civil 1, porque yo le puedo enseñar a hacer demandas. Le puedo enseñar a hacer demandas. Entonces, todo eso lo va a revisar el juez. Si a mí no se me olvidó nada y todo lo hice de inicio, y si todo lo hice bien, entonces él va a razonar todo lo que hice y lo va a fundamentar y va a decir: el abogado Douglas Ramírez, en función de tal, cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 424, 425 y en los principios tales y tales, y va a decir los números. Por ende, se admite la presente demanda junto con los documentos acompañados. Se cita y se emplaza a la contraparte para que conteste la demanda en el término de 30 días. Se tiene por acreditado el poder con que actúa el abogado Douglas Ramírez y con todas las facultades a él establecidas, ¿verdad? Notifíquese. ¿Ven la diferencia entre una providencia y un auto? El auto es explicativo. El auto decide si sí o no a su petición. La providencia, no, es algo de mero trámite. Es algo que ya se sabe que usted tiene el derecho. No es para darle el impulso procesal a las cosas. Por ejemplo, la otra parte no lo han notificado. Yo presento un escrito, notifique a la otra parte tal resolución. Eso es de menos derecho porque todos tienen que ser notificados. Eso es una providencia. Todo eso usted lo va a ir aprendiendo. El diccionario decidirá la declinatoria mediante auto. Ahí dice auto. Imagino que cuando estaban estudiando dijeron auto. ¿Y qué auto? Bueno, por lo menos eso es lo que yo quería. Ahora que usted dijera, ¿y qué auto? ¿Y dónde dice que es auto? ¿Ah? Entonces investigara qué era un auto. Ese era mi objetivo. No que solo leyeran lo que está en el código. Porque yo sé que muchas de las cosas que están ahí ustedes no les entienden. ¿Por qué no le entienden? Si es lógicamente que no le van a entender. Porque ustedes nunca han litigado.
Ustedes no han llevado juicios. Entonces es obvio que no lo saben. Y por eso es que les pedí que era donde llegaba su raciocinio y su deseo de saber. ¿Me entiendes? Porque hay unos que estudiaron y solo dijeron, auto. ¿Y qué era auto? No sé. Y siguen. Y siguen. Ay, a ver qué es. Bueno, son 5 días. Tal vez. Y siguen. Y hay otra palabra que no entienden. ¿Y eso qué querrá decir? Asunto de arbitraje. ¿Y qué arbitraje? Ay, no sé. Y siguen. Y siguen. Y siguen leyendo. Y ya dijeron que estudiaron. Les puedo asegurar que yo les hago un examen de ese artículo y no lo aprueban. ¿Por qué? Porque hubo un montón de cosas que no entendieron y no las investigaron. Recomendación. Palabra que usted no entienda. Palabra que investigue. Va a un diccionario jurídico y en un minuto pone la palabra y le va a dar el resultado. Usted, eso era lo que quería decir. Por eso, si tiene dudas, no voy a tener pena en preguntar. ¿Ok? Cuando terminemos, pero ya vamos a terminar. Dice, auto dentro de los 3 días siguientes. Ok, quiere decir que el juez, después de que presento yo algo, la declinatoria tiene 5 días para decirme si la acepta o no. Ya está todo definido. En los juicios usted ya sabe qué es lo que va a pasar. Todo ya está definido. Ya están definidos los términos, la forma, todo, todo. Esto es como un manual. Usted solo lo tiene que seguir. Y ya está. Obviamente, si lo comprende, ¿verdad? Lo tiene que comprender. Ahora, dice, ¿qué es lo que puede decir en la declinatoria? Aquí da A, B, C y D. Quiere decir que hay 4 formas diferentes que el juez puede resolver la declinatoria. ¿Cuál es la primera? A. Dice, si el órgano llegase a la conclusión que carece de jurisdicción, dice el juez, es cierto, tiene razón, Emily, no tengo jurisdicción sobre este caso. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, por corresponder el conocimiento del asunto a los tribunales de otro estado, lo declarará así mediante auto, absteniéndose de conocer y sobreseyendo el proceso. Te va a decir, se declara con lugar la declinatoria presentada por Esmelín Benítez en su condición de demandado porque la iba a fundamentar ser este tribunal de jurisdicción. Iba a poner el artículo que se refiere a la jurisdicción, que ustedes ya vieron, la jurisdicción y la competencia. Ya vieron que hay competencia genérica, competencia territorial, ¿verdad? Hay diferentes tipos de competencia. Ya la vieron ustedes, ¿verdad? Ya la comprenden. Vienen en el examen, ¿verdad? Vienen en el examen. Entonces todo eso lo va a ver el juez y va a decir, no tengo jurisdicción, no puedo conocer, me abstengo de conocer el presente proceso y sobreseo el proceso. Así va a decir la resolución. O sea que usted ya sabe qué es lo que va a decir el juez si no procede, porque está en la ley. Ahí está. ¿Usted quiere saber algo? Estudie la ley. ¿Quiere dominar los procesos? Estudie los procesos. Ahí está todo, todo. B. Del mismo modo procederá el juzgado si declara con lugar por estar fundada en base a haberse sometido al asunto arbitraje. Nosotros suscribimos un contrato con eso y dijimos en ese contrato que si teníamos controversia nos íbamos a someter a la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, al Centro de Conciliación y Arbitraje. Y aunque eso lo habíamos firmado, yo presenté la demanda en el juzgado. Viene Esmelín y correctamente presenta la declinatoria y dice que los juzgados no pueden conocer de ese caso porque ya nos habíamos sometido a arbitraje en la Cámara de Comercio.
Entonces, el juez va a fundamentar el auto en el artículo 46, numeral 3, inciso B. Y va a decir que está fundamentada la declinatoria y que no pueden seguir conociendo el caso. C. Dice, si el órgano jurisdiccional considera que carece de jurisdicción por corresponder el asunto de que se trate a tribunales de otro orden jurisdiccional, en el auto se va a abstener. Inclusive, aunque carezca de competencia objetiva. Ejemplo, Esmeli vive en San Pedro, tiene su domicilio en San Pedro. Hicimos el contrato en San Pedro, pero yo lo demando en Tegucigalpa. Y viene Esmeli, interpone la declinatoria y dice que él no vive en Tegucigalpa y que no puede someterse a la jurisdicción y competencia objetiva de Tegucigalpa. Y él presenta su arraigo, o sea, su constancia de vecindad de San Pedro Sula, donde él hay vota en San Pedro Sula y él vive en San Pedro Sula. Entonces la presenta. Entonces, en ese caso, va a proceder y lo va a fundamentar en este inciso. Y lo último que puede ocurrir, si se hubiese interpuesto la declinatoria relativa a la competencia territorial y esta no viniera determinada por reglas imperativas, el órgano jurisdiccional podrá estimarla. Habrá de considerar competente el órgano señalado por el promotor de la declinatoria. Esto quiere decir, ¿se acuerdan que vimos aquel artículo 36? Que decía que era obligatorio, ese 36 es obligatorio. Pero ¿qué pasa si dentro de la obligatoriedad está el juzgado que es, por ejemplo, yo tenía la opción de demandarlo en Tegucigalpa y tenía también la opción por el caso de demandarlo en San Pedro. Por ejemplo, él es un profesional. Él es un profesional. Entonces, como es profesional, él tiene oficina en Tegucigalpa y tiene oficina en San Pedro. Yo lo podía demandar en los dos lugares. Pero vengo yo y lo demandé en Tegucigalpa y viene Esmelín y dice, no, tiene que ser en San Pedro. ¿Qué va a resolver el juez en base a este inciso? Puede decir el juez, es cierto, Esmelín vive en San Pedro Sula, pero como es profesional, se podía haber demandado en San Pedro y también en Tegucigalpa. Por eso no va a lugar la declinatoria y se continúa el proceso. ¿Me comprende? Eso es el inciso D. ¿Y a qué se refiere el numeral 4? Dice, el órgano jurisdiccional, al estimar la declinatoria a la competencia territorial, por ejemplo, dijo que no era en Tegucigalpa, sino en San Pedro, dejará de conocer del asunto y remitir el expediente al órgano que corresponda a la competencia, con emplazamiento de las partes para que comparezcan ante él en el plazo de 10 días. Ah, bueno, no, tenía razón Emily, no era en Tegucigalpa, era en San Pedro. Va a dictar un auto, va a dejar de conocer el asunto y va a ordenar la remisión a San Pedro Sula, al juzgado correcto. ¿En cuánto tiempo? ¿En un año? No, 10 días. Ah, es cuando el juez tenga chance. Son 10 días. Son 10 días. Ah, pasan 10 días y no ha pasado, no lo han remitido, entonces yo puedo ir donde el secretario y decirle, pero secretario, se está violentando el artículo 46, numeral 4, porque ya pasaron 10 días y no me lo ha remitido a San Pedro. Por favor, me lo puede remitir inmediatamente. ¿Verdad? Entonces usted tiene los fundamentos legales para ir a solicitar algo. Vamos al último artículo. Recurso contra la resolución de la declinatoria. Miren, el tema de los recursos es contenido de procesal civil 2. Pero voy a tratar de explicárselos de una manera sucinta, pero eso no es tema de esta clase, pero igual se lo voy a explicar.
es tema de procesal civil 2. Entonces, en esta clase no nos vamos a meter tanto en los recursos. ¿Ok? Dice el 47. Recurso contra la resolución de la declinatoria. Dice, contra los autos recaídos en la declinatoria podrán interponerse los siguientes recursos. Apelación, dice, contra el que declare con lugar por falta de competencia internacional. Si el juicio era en otro estado, se puede interponer la apelación y habla de que usted puede interponer reposición si le declaran sin lugar la competencia internacional, también dice de jurisdicción o competencia objetiva. Se puede resumir eso para que no se vayan a confundir, porque es fácil confundirse en ese artículo, principalmente en este momento que ustedes no han conocido procesal civil 1 y procesal civil 2. Les voy a decir en qué consiste la reposición y en qué consiste la apelación. La reposición consiste en decirle al juez que está conociendo de la causa, por favor, reexamine, vuelva a revisar, vuelva a revisar la resolución que usted acaba de emitir, el auto que acaba de emitirlo. Eso es lo que yo le digo a un juez cuando interpongo reposición. Apelación, cuando interpongo apelación, es que le estoy diciendo que no estoy de acuerdo con su resolución y quiero que el superior jerárquico de él resuelva y ya no él. Es diferente. Esa es la apelación y la reposición. Entonces dice que inclusive aunque sea para arbitraje, yo puedo interponer reposición primero. Lo que quiere decir ese artículo es que yo le puedo decir al juez, sale la declinatoria, yo soy Emily, y sale la declinatoria y me deniegan la declinatoria. Yo le puedo decir al juez primero, interpongo el recurso de reposición, señor juez, para que usted vuelva a examinar los documentos que le presenté y usted me otorgue la declinatoria, fundado en tales y tales artículos. Viene él y me deniega la reposición, puedo yo venir y decirle, señor juez, invitación para que sea el superior jerárquico suyo el que resuelva la declinatoria. Por ejemplo, a la Corte de Apelaciones, si está en el juzgado de letras. Si está en el juzgado de letras, me voy a la Corte de Apelaciones y va a ser la Corte de Apelaciones la que va a resolver y ya no el juez de letras de primera instancia. Termino esto con el numeral 2. Contra los autos que resuelvan sobre la competencia territorial no habrá recurso. En los recursos de apelación y de casación contra la sentencia definitiva solo se admiten alegaciones de falta de competencia territorial cuando, en el caso que se esté sustanciando, fueren de aplicación normas imperativas. Y estoy seguro que cuando leyeron eso difícilmente pudieron comprender. Es bien difícil esa comprensión porque están hablando de cosas, de temas que no hemos estudiado. Inclusive que en esta clase no se van a estudiar. Pero se lo voy a explicar. Si a usted, por ejemplo, si a Emily le dijo que el caso debía resolverse en San Pedro, lo resuelve y él se lo deniegan y le dicen que no procede. Sobre ese caso específico no cabe recurso, dice. Él no le puede decir nada al juez, no le puede decir nada, pero sí puede dar el fallo y el fallo es, por ejemplo, en contra de él. Cuando él apele del fallo, puede hacer mención de la competencia. Eso es lo que quiero decir. Él puede volver a alegar ese punto cuando finalice el juicio. No nos vamos a meter mucho en esto porque esto ustedes lo van a ver más adelante, más a detalle. No quisiera confundirlos
porque son temas de mucho estudio, pero que ustedes a medida que vayan aprobando esta clase para procesar civil 1, van a poder comprender de mejor manera eso. Y esto se mira de manera bien específica en procesal civil 2. Son los primeros temas de procesal civil 2. O sea, es el primer parcial de esa clase. Entonces no me quiero meter en eso. Alumnos, queridos alumnos, preguntas sobre el contenido del primer parcial. Lo hemos terminado en este momento. ¿Tienen alguna consultita para podérsela evacuar con el mayor de los gustos? Abogado, no sé si podría volver a explicar, es que no terminé de entender bien el inciso 3 del artículo 45. ¿Qué no entendió? En general no entendí mucho ese inciso. ¿Qué no entendió? ¿Qué fue lo que dije yo de ese artículo? En eso me perdí un poco, casi no lo escuché muy bien, solo los dos primeros anteriores y ahí. Eso lo que quiere decir es que yo puedo, aunque la declinatoria no esté resuelta todavía, yo le puedo pedir al juez que haga un embargo o que asegure una prueba. Entonces le puse el ejemplo del embargo. Yo le puedo decir al juez, mientras resuelve la declinatoria, embárguele el carro, el terreno a mi contraparte. Ese es un derecho que uno tiene. El tema de las medidas cautelares, que son los embargos, van a haber intervenciones judiciales, administraciones judiciales, prohibiciones de celebrar actos y contratos, un montón. Eso es del procesal civil 1. El procesal civil 1 es el segundo tema del procesal civil 1. Entonces, solo para que tengan una idea, les pongo un ejemplo sencillo, pero esos temas también son de procesal civil 1. Es que usted puede pedir un embargo mientras se resuelve la declinatoria. Eso es, mi estimado Brian. No sé si alguien tiene otra preguntita. Abogado. ¿Sí? Yo tengo una duda. Dígame, Leonardo. En el artículo 14, el principio de doble instancia, yo investigué que era una instancia, pero no me quedó muy claro. Quería que me explicara eso. ¿Qué fue lo que investigó y qué doble instancia? ¿En qué tiene duda? Es que no entiendo, o sea, dice que se entiende como un grado jurisdiccional en que se puede conocer o resolver asuntos sometidos en el tribunal, pero no comprende muy bien a qué se refería con eso. Ok, Leonardo, le explico. Mire, todo juicio tiene en base a ese principio dos instancias, que se supone que por ahí va a pasar. Es como lo lógico. Lo lógico. No quiere decir que siempre se da. Ejemplo, yo lo demando a usted, Leonardo, y yo digo que usted me debe 200,000. Pero viene usted y dice, mire, señor juez, yo lo que le debo son 50,000, no 200,000. Y yo le voy a probar en este caso que yo solo le debo 50, no 200. Ok, nos vamos a juicio, ambos proponemos prueba y la juez, donde interpuse yo la demanda en contra suya, es la de primera instancia, el primer juicio. Esa es la primera instancia, el primer juicio. Entonces, lo demando y la juez dice, no, Leonardo no tiene la razón, debe los 200. ¿Qué apelación que lo va a ver en proceso civil 2? De apelación porque no está de acuerdo con la sentencia. Entonces, ese juicio, si la primera instancia está en el juzgado de letras, va a la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones es la segunda instancia. ¿Ok? Entonces, en la segunda instancia, viene y usted vuelve a decirle a la Corte, pero ya a los magistrados, porque en primera instancia solo es un juez. En la Corte de Apelaciones son 3 y ya no son jueces, se llaman magistrados.
Usted le dice a los magistrados, todo eso lo vamos a ver en los talleres prácticos. Ustedes le dice al magistrado, Leonardo, mire, señor magistrado, el juez acuo o de primera instancia, el juez de primera instancia, no valoró, ¿verdad?, de que yo tengo estos recibos que yo pagué 50,000 empiras y quiero que por favor modifiquen la sentencia a mi favor con respecto a que yo solo debo 50,000 y no 200,000. Me están condenando a pagar 150,000 empiras de más. ¿Ok? Y viene la Corte de Apelaciones, Leonardo, y le dice, no, usted no tiene la razón en base al artículo que el principio de doble instancia. Entonces, en base a ese principio de doble instancia, dice que solo son dos, ¿verdad? Y le dicen a usted, la Corte de Apelaciones, no tiene la razón, Leonardo, no tiene la razón. Usted tiene que pagar los 200,000. ¿Ok? Usted ya perdió la primera y perdió la segunda. Si usted quiere continuar con una casación, que procede la casación, ya no es una instancia la casación, es un recurso extraordinario. Por eso ese principio dice, sin perjuicio de los recursos extraordinarios que procedan. ¿Y cuál es el recurso extraordinario? Casación. Usted puede decir, no, me voy a ir a la Suprema, a la Sala de lo Civil, para que ya no sean 3 lo que ven, sino 5 magistrados. Que me voy a ir a la Sala de lo Civil. Me voy a ir ahí a la sala y que la sala venga y decida. Ya no la Corte de Apelaciones, ya me dijo, no, la Corte. Usted puede interponer la casación, pero esa ya no es una instancia. Es un recurso extraordinario. Usted lo cumple los requisitos y ahí lo va a ver, ¿verdad? Entonces ahí puede ser que le case la sentencia y se la revoquen o puede ser que no. Entonces el principio de doble instancia es que usted tuvo derecho a la primera y a la segunda. Pero también puede ocurrir, Leonardo, que yo lo demande, a usted lo condene, pero venga usted y no apele, no hizo uso del principio de doble instancia. ¿Qué va a pasar? Nada, lo van a ejecutar, lo voy a ejecutar por los 200 que me den. Entonces, todo esto son derechos, pero somos las partes, cada uno de nosotros que los hacemos valer. Nadie lo va a hacer valer por nosotros, por eso los tienen que dominar así. Si no los dominan, ¿cómo se van a defender? De un juicio, de algo. Imagínense que le caiga mal a usted al juez. ¿Sabe usted que a veces uno le cae mal a alguien sin conocerlo? Puede ser que yo le caiga mal a muchos de ustedes y no me conocen. Puede ser que yo le caiga mal. ¿Y qué voy a hacer? Yo no puedo hacer nada. Imagínese que el juez le caiga a usted mal y todo lo que usted pida lo deniegue. Si no domina todas estas cosas, no se va a poder defender de una resolución injusta. ¿Verdad? Igual, lo ocupa saber para hacer valer sus derechos también. Por eso es tan importante y por eso se lo he hecho lo más explicativo posible. Lo más explicativo. Articulito por articulito. Lo hemos ido viendo. Y ejemplos de todos los artículos. Les dejé 5 días para que los estudiaran ustedes también. Aparte. Y van a hacer ahora un video de cada uno de esos artículos. Para ver si en verdad me digan ustedes en ese video lo que comprendieron y cómo lo aplicarían con un ejemplo. ¿Alguna otra pregunta, mis queridos alumnos? Gracias, abogado. A la orden. Buenos días, abogado. Buenos días, abogado. Sí, buenos días. Yo tengo una curiosidad respecto, bueno, yo sé que se dijo que los recursos son un tema de otra clase, pero en el inciso B del artículo 47 habla sobre el proceso de repetición, ¿verdad? Y eso se aplica solo en aquellos que son competencia internacional. Es
entonces mi curiosidad es acerca de algún ejemplo de un caso que se puede aplicar exactamente. No dice eso, sígalo leyendo. No dice eso. Reconstrucción No, contra ahí el que dice, se declare no su solo, lugar con falta de no, competencia tiene que seguir leyendo. nacional de jurisdicción o de competencia objetiva. Ok, entonces entendí mal. También se puede aplicar en otros casos. No solamente Claro, ahí dice, ¿ves? Eso es uno, yo le di un ejemplo. Pero ahí dice también que puede ser en jurisdicción, competencia objetiva. Por ejemplo, el caso de Emily, donde le dije, Emily dijo que él vivía en San Pedro, ¿verdad? Entonces, y que otro estaba en Tegucigalpa, ¿verdad? También lo puede interponer. No tiene jurisdicción el juez. También lo puede hacer en ese caso, ¿verdad? Sí, o sea, varios, no solo en uno. Ahí lo menciona, son varios. Son varios. Aquí yo le di un ejemplo que es diferente, ¿verdad? Pero son varios. Muy buena pregunta, si te sigues en varias circunstancias. ¿Alguien tiene alguna otra consultita? Buenos días, abogado. Quería preguntar sobre el artículo 37 de delitos consorcio y activo, que todavía haciendo un repaso tenía dudas. Sí, correcto. ¿Quién tiene duda? Quería saber si este delito consorcio depende del juez o es una cosa, si es el juez el que determina el lugar dependiendo la cantidad de los demandados o si es a favor del demandante la localidad donde se va a efectuar el juicio. Excelente, muy buena pregunta. Mire, el litisconsorcio, ¿quién lo define? Lo puede definir primero o las partes o el juez. Le voy a decir cuándo funciona en la parte práctica para que lo pueda comprender mejor el litisconsorcio, porque más adelante lo vamos a ver. ¿Qué pasa si hay 3 catedráticos? Por ejemplo, no voy a poner otro más extremo para que puedan comprender mejor. Todos ustedes le deben a 10 personas. ¿Ok? 10 personas. Ese es el tema del segundo parcial. Usted le deben a 10 personas. Y son todos ustedes los demandados. O sea que hay litisconsorcio activo y litisconsorcio pasivo. Varios demandantes y varios demandados. ¿Para qué sirve el litisconsorcio? Para que el juez diga, óigame, no van a ir a la audiencia 10 abogados de los demandantes. Discúlpeme, júntense, hagan una sola defensa y nombren 1, máximo 2 abogados para todo el litisconsorcio. Porque no vamos a caber aquí, pues. Para que usted tenga una idea, los despachos judiciales son como mi estudio, pues. Son pequeños. Solo cabe el escritorio, solo cabe la secretaria, el juez, usted con su cliente, y créame que ahí está lleno. ¿Y qué pasa si somos 10 demandantes? Para eso se creó la figura del litisconsorcio activo. Le va a decir el juez, no, un abogado puede representar a los 10. Entonces ese abogado va a representar a 10. Y todos ustedes que son 40, 50 por todos, somos 50 demandados abogados, pero cada uno de nosotros, yo no soy amigo de Cintia, yo no soy amigo de Brian, yo no soy amigo de Carla. Pero le va a decir el juez, disculpe, pero ustedes son un litisconsorcio pasivo. O nombran ustedes mismos un abogado o yo lo voy a nombrar. Eso es lo que vamos a ver en la segunda unidad. Él le va a decir, no puede haber 50 abogados. Entonces vale crear un litisconsorcio pasivo. Y va a decir, bueno, ¿quién de esos 50 abogados va a ser el que los va a representar? Tal. Bueno, este es el litisconsorcio pasivo. Ese abogado va a representar a todos. Esa es la figura del litisconsorcio. ¿Me entiendes? Para que la puedan entender mejor todavía. Este es el tema del segundo parcial. Yo soy honesto. Ese es el tema del segundo parcial.
pero para que más o menos lo comprendan. Entonces, ¿qué es lo que va a decir el juez? Viven los 50 en los 18 departamentos de Honduras. ¿A dónde se va a llevar la demanda? Ahí están los parámetros. Va a decir el juez, bueno, vamos a ver dónde vive más gente. De los demandados, 10 viven en Olancho. Entonces la jurisdicción la juez va a ser la de Olancho, porque ahí viven 10. En Tegucigalpa solo vive uno, en San Pedro uno, en Islas de la Bahía uno. ¿Me comprenden? Esos son los análisis que va a hacer el juez. Obviamente, ¿quién lo pide? El que le conviene, ¿va? El que le conviene pide. Vaya, por ejemplo, si yo soy uno de los demandados, va a pedir que sea en el lugar donde yo vivo. Pero ¿qué tal que solo yo vivo en Islas de la Bahía y todos los demás viven en San Pedro? Pero yo lo puedo pedir, pero va a ser el juez el que va a resolver en base a los parámetros que están. Van comprendiendo un poquito más. Cuando hagamos el taller práctico, va a haber más ejemplos. Van a poder entender un poquito más. No sé si alguien tiene otra pregunta. Yo tengo una pregunta, ¿verdad? Cuando hablamos de la declaratoria, dice que es para cambiar cuando alguien no tiene jurisdicción o competencia territorial, ¿verdad? Okay. ¿Cuál? La declinatoria, dijo. Sí, la declinatoria. Sí, no solo territorial, de cualquier tipo. Es jurisdicción y competencia de cualquiera, no importa que sea genérica, objetiva, funcional, territorial, no importa. Ok. Cuando la declinatoria se resuelve, lo que pasa es que se pasa a un juzgado o un órgano jurisdiccional que sea competente, ¿sí? Y está en uno incompetente. Si yo lo demandé a usted, por ejemplo, en Ceiba, y debí de haberlo demandado en San Pedro, entonces usted interpuso la declinatoria en Ceiba. Entonces, al proceder la declinatoria y darle la razón a usted, entonces lo van a remitir de Ceiba a San Pedro. No solo piensen en Tegucigalpa, porque el día de mañana le va a tocar litigar en diferentes departamentos. Por ejemplo, yo ahorita llevo más o menos como unos 42 juicios a nivel nacional en diferentes departamentos. Entonces, no piensen en la declaratoria solo Tegucigalpa, que piensen de cualquier lugar, pues, porque no importa, ustedes no. Mire, a mí, por ejemplo, no sé, por ejemplo, este mes, en dónde vamos a aceptar juicios, de qué departamento, por ejemplo. A mí me toca litigar a nivel nacional. Entonces, no solo lo piensen en Tegucigalpa, ¿verdad? Sino piensen en San Pedro, en Ceiba, en Choluteca. Tal vez algunos de ustedes es de buscar eso. Y le va a tocar interponer una declinatoria, ¿verdad? Por ejemplo. Ok, pero mi pregunta es, ¿hay alguna forma de que el caso se cancele? O sea, de que yo quiera cancelar un caso. Digamos, no sé, no hay suficiente de pruebas o algo así. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? No, porque acuérdense el principio número 1. Libre acceso a los tribunales. Yo lo demando a usted. Vaya, por ejemplo, vamos a hacer que esté real. Yo ni siquiera lo conozco a usted, David. Pero yo voy ahorita al juzgado de letras de lo civil, por ejemplo, de San Pedro, y digo que usted me debe 3 millones de lempiras. ¿Puedo ir yo a hacerlo? Sí, usted puedo, claro, va a ser el principio número 1, yo tengo libre acceso a los tribunales. Yo puedo hacerlo. Y usted puede ir a decir allá, número 1, que usted no vive en San Pedro y que ese caso se pase a Tegucigalpa, porque usted vive en Tegucigalpa, usted interpone la declinatoria. Y usted puede decir, no quiero que siga este caso porque es mentira del abogado. No le va a hacer caso al juez. Le va a decir, evacúe, presente sus pruebas, que el abogado Douglas presente la suya y vamos a decidir. O sea, va a seguir el juicio. Va a seguir el juicio en todas sus etapas, aunque yo no tenga la razón y lo esté demandando claro, cuando termine el juicio y lo declare sin lugar, usted me va a demandar por daños y perjuicio. Okay. Pero no puede hacer de que el juicio pare. No, porque mientras yo no quiera, no va a parar. Nunca. Por eso ustedes nunca le aseguren a nadie que le van a parar un juicio. Más bien al contrario, si el juez va a procurar
de que el juicio vaya rápido. No que usted diga, no, mire, yo se lo juro, mire, ese juez, mire, no, es mentira lo que dice el abogado Douglas. No, pruébenlo, pruébenlo. Todo es prueba, nada es palabra, ahí todo es prueba. Si yo no presento prueba, obviamente no va. Eso va a ser en perjuicio mío después. Pero que usted puede parar juicio. No. Okay. No. Gracias. A menos de que esté nulo, de que haya una nulidad, un error. Ahí sí puede parar usted, pero ahí o no porque yo no tenga la razón. Porque la razón o no hay que probarlo. Mi querido alumno, no me había fijado en la hora. Mañana les evacúo cualquier otra duda, que ruego disculpas si alguien más tiene para este momento. Mañana se le evacúa.